Justamente en esta zona estamos a 4.095 metros sobre el mar. Así que vamos a ir a la zona llamada La Ceja, el lugar más peligroso de Bolivia. Bienvenidos al episodio 27, se acerca ya la recta final. Sé que muchos de vosotros estáis tristes, pero yo estoy muy feliz porque hemos llegado a La Paz, Bolivia. Este va a ser nuestro último destino. Y es que nos encontramos en la gran ciudad más alta del mundo. No exactamente, ahora mismo estamos en La Paz, que sería la parte de abajo de donde vamos a ir en un rato. Y estoy mirando el móvil para enseñaros la brújula y a la altura a la que estamos. Ahora mismo estamos a 3.640 metros de altitud. Pero nos vamos a dirigir a unos 500 metros más arriba, donde existe una ciudad más grande aún llamada El Alto. Este lugar es tremendamente curioso, pero para no hacerlo solo, porque no me enteraría de nada, he contactado con un amigo mío, que lo tenemos por aquí. Bienvenido, Caplex, al canal. Hermano, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué gustazo estar contigo acá, Sí, si no sí, te sí. diría, tremendo, y más que todo en mi país, Bolivia. Esa es la Plaza Murillo, un lugar muy importante en este lugar, porque acá ocurren demasiadas protestas, manifestaciones, tenemos edificios gubernamentales. Este lugar es muy épico, histórico. De hecho, hace poco hubo un golpe de estado, un intento de golpe de estado acá. De hecho, hoy vamos a ver un poco cómo es vivir en la ciudad, cómo es vivir en altura, pero durante estos días vamos a ver tanto la tradición que se ha seguido aquí en esta ciudad, en este país, e incluso el problema político en el que nos encontramos. Por cierto, muy buenas noticias. Ahora mismo ya tenéis disponible en Beanywood Café las camisetas que me habéis visto durante toda la serie, tanto esta blanca como la azul. Creo que no hace falta que os las venda, muchos de vosotros ya habéis tomado la decisión, pero son 100% algodón de muy buena calidad, hechas en Portugal, de verdad valen la pena. Hemos intentado ajustar el precio lo máximo para que podáis comprarlas sin problemas, pero de verdad muy buena calidad. Así que yo, si fuera tú, me daría prisa en beanywoodcafé.com, y si queréis saber mejor cómo quedan, he subido un post en mi Instagram y otro post en Beanywood, así que yo creo que con eso te convences del todo. Estamos a 2 grados. E igual estar ahora mismo a 3.600 metros no os parece demasiado, pero tenéis que tener en cuenta que la montaña más alta de España, que ni siquiera está en la península, que sería el Teide, el pico está a 3.718 metros. O sea, básicamente estamos caminando casi en la cima del Teide, pero es que donde vamos ahora lo superamos con creces. Y aquí esto está lleno de calles y lleno de vida. Claro, esto supone muchos problemas. Imagino que para ti es normal subir estas cuestas, ¿no? Sí, yo me acostumbro, bueno, me he acostumbrado por esto de la O altura. sea, no parece mucho, pero acaba reventado, ¿eh? A veces igual uno se cansa, oye, yo igual un ratito me puedo cansar, pero no, uno se acostumbra. Total. Y es que igual para una persona local es algo que está acostumbrado, lo descubriremos hoy, pero para mí caminar a esta altura es complicado. A la que haces 5 o 10 pasos es como si hicieras 30, 40. Y además la topografía de la ciudad, lo vais a ver cuando vayamos hacia arriba, veréis que es como una especie de cazo, de plato. Son todos subidas, bajadas, pero luego llegaremos arriba y es como plano. Es realmente extraño, por lo que caminar se hace complicado. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo la gente se mueve en esta ciudad. Porque sí, podemos ver coches, no todo el mundo los tiene, pero el transporte público aquí no es un metro, evidentemente. Vamos a verlo. Y es que aquí el método de transporte más común es el teleférico. O sea, fijaros cómo bajan y suben estas cabinas por los cables. Esto es la manera en la que se mueve la gente si quiere ir de un lado a otro de la ciudad. Pero no funciona como un teleférico turístico normal. No. Son líneas de teleférico, como si fuera un metro. Ahora mismo detrás de mí está la línea naranja. De hecho, podéis ver la T, que es de teleférico, que sería como un poco cuando en una estación de metro ves una M de metro, pues la T de teleférico. Vamos a entrar y os explico un poco cómo funciona. A mí me tiene loco esto. Es como una tarjeta de metro. Claro, Qué bueno. Y tiene viajes, supongo, ¿no? Como lo va recargando. Exacto. Es que literal es una estación de metro, me parece una locura. Ya sé que para ti, claro, es lo más normal del mundo, pero para mí es como súper extraño, ¿sabes? Esta sería una parada, entonces esta gente simplemente quiere seguir hacia adelante y nosotros entramos con ellos. Entramos a ese que va más vacío. Claro, os he explicado que esto funciona igual que un metro, pero hay 10 líneas de teleféricos y para ir al alto tenemos que hacer como parada en la estación central y de ahí coger del naranja al rojo y hacer 3 paradas más. Pero fijaros en las vistas que se ven desde aquí, ¿eh?
¿Y cuánto cuesta más o menos un boleto para subir? El boleto cuesta 3 bolivianos. 20 céntimos. 20 céntimos puede ser. Pues está muy bien, en verdad. Muy barato, sí. Si no, imagínate caminar esto o ni siquiera conducirlo, porque es Sí. imposible. Este teleférico sí funciona demasiado y sirve porque a veces hay manifestaciones, las calles están bloqueadas por marchas, protestas, y la gente simplemente toma esto y después ya tranquilamente se mueve por el aire, evita las colas, las trancaderas. Muchos transportistas se opusieron a la construcción de este teleférico porque iba a perjudicar a su trabajo. Claro, le Al quitan final- trabajo. Al final lo hicieron y es una maravilla, o sea, sí que salva muchas veces. Ahora, si os fijáis con este, ya vamos a subir bastante arriba. Me has dicho que son como unos 18 minutos, ¿eh? 18 minutos todo el recorrido. Todo esto sigue siendo La Paz. Podríamos decir que la frontera entre La Paz y el Alto sería la punta de arriba. A partir de ahí, hacia el otro lado sería el Alto. Y de aquí pasamos de La Paz a el Alto. Esta carretera sería un poco como una frontera. Qué barbaridad. Tiene laderas. Y después de 20 minutitos ya nos encontramos en el Alto. Ahora aquí sí que estamos altos. De hecho, por aquí podéis ver que justamente en esta zona estamos a 4.095 metros sobre el mar. Y enséñanos las vistas. Hermano, prepárate para una de las mejores vistas de la ciudad. Acá se siente más altura. Sí, sí, 4.000, sí. más de 4.000. Te darás cuenta de que al fondo está rodeado de nevados de la cordillera de los Andes. Bueno, tú vives en esta zona, ¿no? Yo vivo en el alto, sí. Pues te toca enseñármela, Te voy a mostrar el alto como Eres debe mi ser. gran guía turística de hoy. Sí. Así que vamos a ir a la zona llamada La Ceja, Ok. el lugar más peligroso de Bolivia. Aquí sí ya empiezo a notar esa altura. Yo no estoy acostumbrado, evidentemente se dice que se tarda entre 2 y 5 días en acostumbrarse a la altura. Y los efectos secundarios puede ser dolor de cabeza, eso nos pasó ayer al llegar a la noche. Y luego cuesta respirar e incluso mareo. Para esto hay muchos remedios. Hoy vamos a probar el más típico. ¿Qué quieres comprar? Explícame. Hoy vamos a comprar la bebida más fuerte del mundo, el alcohol puro más fuerte del mundo, el típico alcohol caimán. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, hermano, alcohol potable de caña caimán, 96 grados ¿Qué? de alcohol. Esto me parece ya extremo. Si os fijáis, es que hasta la botella parece de farmacia para desinfectar heridas, ¿eh? Pero no. O sea, esto se consume aquí. Creo que no es lo más normal tampoco. La gente no es que salga de fiesta y beba alcohol caimán. Pero se utiliza tanto como para rituales. Pero en esta zona del Alto hay bastante alcoholismo. De hecho, es bastante pronto por la mañana, pero ya puedes ver a gente bebiendo alcohol por esta zona. Y esto suele ser un recurso bastante barato o bastante rápido para poder llegar a un estado de embriaguez. Pero es que estamos hablando, como ha dicho Caplex, de 96%. En España habré visto alcoholes de 40, 50, pero no más. Esto es alcohol puro. Me ha dicho que no lo voy a poder ni probar, pero que al menos lo huela. Yo creo que voy a intentar mojar los labios, ¿eh? Pero igual voy dando volteretas todo el vídeo, ¿eh? No. Joder, esto es terrible. De hecho, me decía, tenéis que ver esto, porque aquí donde dice fecha de vencimiento no existe porque no caduca esto. Esto lo podríamos tomar en 20 años, ¿sabes? Toda la botella ha costado 20 bolivianos, que sería como algo poco más de €1. Voy a probarlo, me voy a morir. Estaba por vosotros. Está bueno, Pensaba que sería peor de sabor. Buah, me quema todo, Venga, Plex, invitado especial del canal. Uy, no, ya. Vamos con todo. Acá en Bolivia le decimos caj a un shot. Pues dale un cambio. Salud por este momento acá, dándole un caj en el alto, por ustedes, por Bolivia, por Clavero que está en Bolivia. Ahí vamos, salud. Es duro, Dios Es mío. durísimo, Es que es terrible, no os lo imagináis. Y a mí me está empezando a quemar aún más ahora. Igual a mí. No. Bueno, si venís tenéis que probar el caimán. Si se me está yendo la voz y No todo. puedo ni respirar, No sé si es por la altura o por el alcohol. Increíble momento. Cuando os hablaba de remedios para la altura, el alcohol no era una de ellas. Aquí lo que se toma mucho, aquí o en todas las partes de altura de Sudamérica, es la hoja de coca. Se compra esta hoja de coca, te haces como una especie de pasta y te la pones en la boca. Caplex me explicaba, porque yo esto lo he probado en Perú, pero he probado la hoja de coca tal cual. Tú me explicabas que aquí la venden con sabores. Sí, acá últimamente se ha hecho muy popular la coca machucada, la cual viene con sabores de maracuyá, chicle, frutilla, frambuesa. Es más rica, personalmente a mí me gusta más, pero igual está la hoja tradicional. De hecho, acá atrás, en esta tiendita, bueno, en este puesto callejero, venden la hoja de coca. A ver, dígame de los sabores y tú escoges el sabor que te parece. Venga. Red Bull. De Red Bull, hoja de coca, sabor Red Bull. Esto ya es el doble de energía, ¿no? El doble de energía. Probemos el de Red Bull. Y hay otro sabor café, banana,
chicle. Pero el más fuerte y llamativo es el Red Bull. Vamos a probar el de Red Bull. Vale. Con el alcohol y la coca, bro. Es que estamos listos para... Para lo que sea, Y esto se abre tal cual y coges las hojas, imagino, ¿no? Sí, lo más típico es por hojas. Y ir poniéndolas poco a poco, ¿no? Sí sabe a Red Bull, ¿eh? No, de Red Bull. Sí sabe a Red Bull. En Occidente tenemos vista la coca como el procesado de la droga, pero aquí esto sería la hoja de la coca y lo que hace es tanto darte energía como también desapunarte, es decir, quitarte este mal de altura. Por lo que esto ha sido durante muchísimo tiempo un remedio natural aquí en los Andes, en lugares de mucha altura, por lo que se consume muchísimo. Te pones una bola de hojas aquí y vas salivando y entonces vas cogiendo estas propiedades de la hoja. Oye, he de decir que yo había probado la coca en Perú, pero sin sabor. Es casi como una chuchería y no en broma, ¿eh? Sí que es verdad que se ve un poco como medio químico, ¿no? O sea, si os fijáis tenéis la hoja normal, pero está como con trazas de color azul. A saber qué es lo que nos estamos metiendo en la boca, pero bueno, después del alcohol 96 grados creo que como el que se toma un café por la mañana, pues una bola de coca en la boca. Yo vengo de fuera, vengo de otro departamento, otra ciudad de este país que se llama Santa Cruz de la Sierra. Vinimos a lo que es una entrada, una representación de cada normal que realizan acá. Y bueno, desde mi experiencia viniendo del otro lado, que es del oriente, de lo plano a la altura, ha sido bastante fuerte, por así decirlo. Es horrible, ¿no? Venir 4000 metros de altura de repente. La verdad que nunca había sentido esa presión en el pecho en cuanto al tema de cualquier actividad física Claro, que y he encima realizado. bailando. Sí, bailando. Mucho más cansado, ¿no? Muchos compañeros que han venido de ese lado de los departamentos que son planos, por así decirlo, han tenido que llevarlos a emergencia o los han llevado a que les Tanto, pongan ¿eh? oxígeno, sí. Qué fuerte. Y el estar acá, la verdad que es bastante complicado. Yo siento que las personas que están acostumbradas a estar a este tipo de clima, pues bueno, ellos podrían fácilmente irse a cualquier parte del país y no sufrir ningún tipo de... Pero para ti es Sí. difícil, ¿no? Sí, es complicado. Qué bueno. Y ahora estamos de camino un poco al objetivo que queríamos, que es ir a La Ceja. Es el barrio más peligroso de Bolivia y está aquí en el Alto. Por lo que me comenta Caplex, es un barrio mayormente peligroso por robos y también porque hay mucho alcoholismo. Y al final la gente en este estado puede llegar a ser violenta. Ahora para adelante es lo que es La Ceja. Se vende hasta machetes. ¿Cuánto vale? 125 que ya no vale. $8 el machete. Y esto de aquí es una extensible. Es bastante pegable para los Sí, ¿no? Se abre eso. Este cuchillo es... cuchillito para manejarse, para carnecita, frutita. ¿Para la carne? Carne. Sí, pero esto de aquí no es para la carne, esto es para destripar, ¿eh? Hasta una casa están vendiendo, mira. Ah, están vendiendo una casa aquí. Vendes una casa también. Una casa. ¿En dónde está ubicada la casa? A mí, zona Inga. ¿Y a cuánto lo estás dando? 65.000 dólares. 910.000 bolivianos, casi 1 millón de bolivianos para la casa que está Es vendiendo. muchísimo. Hay que venir bien equipado al barrio, por lo que veo, ¿eh? Es peligroso, ¿no? Peligroso. Claro. Madre de Dios. Muchas gracias, amigo. Que nos vaya bien, hermanitos. Chao. Que tenga buen día. En este sector del Alto hay muchísimo robo. Suele ser un robo agresivo y violento. De hecho, en abril hubo una desgracia muy grande y es que un chico llamado Brandon Lee vino a este puente a las 6-7 de la mañana a vender su teléfono. Lo que él no sabía es que la persona con la que había quedado para que le comprara el móvil no tenía esa intención, tenía intención de robárselo. Brandon Lee no quiso que le robaran el teléfono, se opuso y lo acuchillaron 15 veces hasta su muerte. De hecho, podemos ver un pequeño memorial en la entrada del puente, por lo que sí es un lugar complicado. Y sí, no solo ha pasado ese suceso trágico, sino muchos otros en la madrugada, en la noche, a luz del día. Aquí sí hay que tener cuidado, pero no estamos conmigo, no pasa nada. Ya no, pero Eso tampoco hay que confiarnos mucho, pero aquí siempre hablando ahí de un lado a otro para que no pase nada. Hemos hablado con un policía, nos ha dicho que nos va a traer al capitán para que nos explique un poquito cómo está la situación en el barrio. Claro que sí, la policía boliviana viene realizando servicios ininterrumpidos en este sector. Lamentablemente se ha convertido en un lugar caliente para la delincuencia. Lo que mayormente se atiende son riñas y peleas, consumo de bebidas alcohólicas en horarios no permitidos, y eso es lo que es más recurrente. Si os fijáis, estas camionetas son los minibuses del Alto. Todos estos tienen como si fueran líneas que van a los diferentes lugares de la ciudad. Es que más que buses parecen furgonetas, ¿eh? Son estrechos adentro. Sí, Te sientas y las piernas tienen que entrar dobladas. Como para enterarte a dónde van. O sea, creo que tienen como un cartelito aquí delante que marca, supongo, hacia qué dirección van, ¿no? Sí, exacto. Este, por ejemplo, va a La Ceja, a la calle 2, al ex terminal. Claro, y marca un poco la ruta con eso. Exacto, sí. Ahí como ves dónde quieres ir y eso te dice. Tuvo vergüenza, ¿eh? Muy vergonzosa aquí, no les gusta que le graben, la verdad. Pero estaba gritando las zonas y rutas por donde tiene que ir. ¿Va este? Creo que sí, van a bajar. ¿Ya entramos?
En movimiento puro y duro. Como veis, estamos en uno de estos buses. Pues ya has de tener suerte para entrar en uno de estos buses porque suelen ir bastante llenos. Sí. Y sí que vas como bastante ajustado. Yo por suerte tengo la puerta aquí a mi derecha, por lo que tengo todo ese espacio, pero normalmente no. De hecho, no todos están sentados en sitios porque tú estás sentado un poco en esta parte donde no hay ni una colcha, un asiento. Claro. ¿Y cómo funciona? ¿Le dices que baje? Sí, hay que decir, bajamos en esta esquina, ahora o en la le pagas. pasarela, o en el puente. Hay que pagar 14 2. Listo, ya está. Aquí hay una cosa que es realmente curiosa e interesante. Como la ciudad siente que hay una ineficiencia por parte de la policía, hay una cosa que se llama justicia comunitaria o justicia por mano propia. Esto quiere decir que si se pilla a un ladrón o a un criminal, el pueblo tiene, digamos, el derecho de poder dar un castigo a ese ladrón. Estos castigos varían muchísimo, pero lo más normal es un linchamiento, una paliza, donde el pueblo o la parte del barrio o el local o el negocio que se ha visto afectado coge al ladrón y les pega una paliza que bien puede ser para avisar, o incluso han habido muchos casos y salen casos anualmente de que estos linchamientos pueden llegar a la muerte. Es tan brutal la paliza que se le pega que pueden llegar a acabar con su vida. Y donde estamos ahora mismo hay muchos negocios que tienen a estos maniquís colgados para avisar de que esto va a suceder si existe un robo. De hecho, fijaros que pone ladrón pillado será quemado y se ve un poco como una persona colgada, ahorcada. Fijaros en este que se ve bien creepy. Ladrón pillado será quemado vivo. ¡Qué barbaridad! Es una zona peligrosa, es como una zona roja en este sector, digamos. No, en la noche más que todo. Sí, es una zona bien peligrosa. Y por eso colgamos en forma de advertencia, digamos, a las personas que se les va a lograr agarrar a los delincuentes, entonces se les iba a colgar así. Es como una acción, una justicia comunitaria. Todo el sector está abajo, en cualquier distinta zona es una advertencia porque hay mucha delincuencia en esto. Y no también ponen porque igual cuando llaman a la policía tarde en llegar o a veces No llega, le llaman y al día siguiente, mira. Entonces el barrio toma la justicia por sí mismo, ¿no? Sí, mejor es tomar la justicia por mano propia. Casi no me ubico, pero ¿ustedes no se ubican? Yo tengo la dirección técnica, Ah, ya, si es así, vamos. pero es hacia el lado de la UPEA. Me sorprende muchísimo, son muchos negocios, ¿eh? O sea, vayas por donde vayas, no es como que hay una zona centralizada, sino que todo el Alto o la Ceja, como quieras decirlo, está lleno. Está mezclado de O sea, todo. mira toda esa calle llena de negocios. Desde comida hasta peluches. Sí, como un gran mercado continuamente. Joyas. Sí, de hecho estamos en esta zona como neurálgica y está llena de discotecas. Se ve que estas discotecas abren realmente pronto y aquí la fiesta no para. Y no son discotecas que abran de sábado o domingo, son discotecas que abren de lunes a lunes ininterrumpidamente. Me repartió este papelito. Mira, dice Casa Rosada. Es un lugar donde hay show. Ah, un como show de striptease. chicas y todo, sí. ¿Ahorita hay show? No. ¿Todos los días de la semana? No, de vez en ¿Solo cuando. viernes y sábado? De vez en cuando, de vez en cuando. Todos los días, Vienes. Por eso, no hay. No, oye, gustazo, hermano. Vamos a seguir por acá. Qué bueno, ¿eh? El tío intentando ocultar. Porque claro, o sea, tenéis que tener en cuenta que en este barrio, en el Alto en general, el 80% de la economía es economía sumergida, es economía en negro, no está regulado. E incluso estas discotecas, de manera legal, no pueden abrir todos los días, pero lo hacen igualmente. Y él estaba intentando ocultarlo. De hecho, fijaros, o sea, todos estos negocios que veis aquí en la calle, que es lo que más se ve, todo esto no tributa, es negocio en negro. Y la mayoría de gente aquí trabaja de esta manera. Sí, hay mucho comercio informal, como bien lo has dicho. Es Claro, la mayoría. y venden de todo, porque aquí veo que venden hasta papel higiénico, venden el alcohol que hemos bebido. Exacto, hasta hay una farmacia, venden ropa, hay servicio técnico de celulares. Todo, o sea, todo está mezclado acá. Como si fuera un gran mercado, pero todo. Aquí la gente sobrevive como puede. Algo que se ve continuamente aquí en La Paz o en el Alto son los lustrabotas. Básicamente limpian zapatos, pero es curioso porque van con las caras tapadas, con pasamontañas. Únicamente les ves los ojos. Esto es porque de alguna manera hay como un tabú con este trabajo y no quieren como ser reconocidos. De hecho, aquí Caplex están limpiándole los zapatos. Te lo deja bien limpio, ¿Cuánto vas a dar? 5 pesos. 5 pesos, dice ya. Ya, te voy a dar 10, bro, por ayudarme. Bueno, igual te lo está dejando bien limpio, ¿eh? ¿Te está gustando cómo está quedando? Sí. El servicio cuesta como unos 20-25 céntimos. Muy barato.
Algo muy curioso que pasa aquí en La Paz y en Bolivia es que si os fijáis las casas, la gran parte no están como acabadas o tienen como la fachada de ladrillo. Y esto tiene una explicación que es bastante curiosa. Es un poco como un intento de pagar menos impuestos. El impuesto por tener una casa aquí suele ser muy elevado, pero si tú puedes justificar que tu casa no está acabada al 100%, ese impuesto se reduce bastante. Y es por eso que puedes ver que la gran parte de casas en La Paz o aquí en el Alto no tienen las fachadas pintadas, sino que están literalmente hechas de ladrillo y ya. Es como para burlar ese impuesto extra de casa. Todo para ahorrar dinero. Si os fijáis, esto sería una casa como acabada. Este paga todos los impuestos, pero por ejemplo este no. Si os fijáis, incluso hay un hueco, esto es la escalera y está abierta como si estuviera por acabar, pero igual lleva 10-15 años así o más. Por dentro sí está todo lujoso, que ya está la obra fina acabada, ya viven ahí todo normal, hay negocios incluso, pero por fuera pareciera que aún la obra ha empezado. Y van y como que al Estado en plan de no, si aún le queda, yo le quiero poner aquí de todo, pero no, lo dejan así. Y una cosa muy curiosa que hay aquí en la ciudad es debido al contraste. Al final habéis visto las casas de ladrillo, pero también aquí hay gente que tiene mucho dinero. Ya puede verse debido a este comercio irregular, empresas o incluso el contrabando. Y esta gente quiere demostrar que tiene dinero y no lo hace con coches súper lujosos, sino lo hacen con algo que se les llama cholet. Esto que tenéis aquí detrás, ¿veis? Este edificio de aquí es un edificio que es como si fuera un Titanic, un barco. Lo que hacen es como decorar estas casas de una manera extravagante, tematizada, y hacen estos edificios que pueden llegar a costar millones y millones de dólares. Es una barbaridad. Justo aquí uno de Transformers. Esto es muy interesante, de verdad. Cómo adornan, es como si de alguna manera disfrazaran el edificio. Si os fijáis, por dentro son grandes salones de eventos que se alquilan y se hacen pues parte del negocio. Como veis, este está completamente tematizado de Batman, lo podéis ver por todas partes, incluso el techo. Esto yo no lo he visto en ninguna parte del mundo, son como pequeños parques temáticos incluso. Si tú te quieres casar y disfrutar de tu velada con Batman mirándote, puedes hacerlo. ¿Y más barato cuánto está? Más barato, 4.000. 4.000 bolivianos. Solo el espacio. ¿El catering lo ofrecéis vosotros también? ¿Como la comida? No. ¿Lo traen Muy ellos de aparte. fuera? Sí, o sea, los que organizador de la fiesta se encargan de todo lo demás. ¿De quién ha sido la idea de hacerlo de Batman? De mi papá. ¿Le gusta Batman? Sí, le gusta su superhéroe. No, le quedó muy bien. Nada, muchísimas gracias, ¿Listo? Gracias, señor. Listo, hasta luego. ¿Qué me vas a probar? Hoy vamos a probar el típico jugo de mocochincho de pepa aquí en Bolivia. Vamos a probarlo, ¿no? Sí, ¿Está rico? ¿Te gusta? Me gusta, Me gusta mucho, Está muy bueno, el mocochinchi. Es un, como te dije, un durazno deshidratado. Ok. Secar todo el rato ahí, no sé, una semana, un mes. Pensaba que iba a ser como más dulce, pero es como muy refrescante. Te puedes quitar la sed con esto, ¿sabes? Tranquilamente, es que yo cada vez que camino o también grabo videos, siempre termino tomando uno de estos. Son súper recomendados. Si vienen a Bolivia, tienen que probar esto. Mocochinchi. Espero que os haya parecido muy interesante el primer vídeo de Bolivia. Nos vemos mañana con más y también con mi amigo Caplex, que podéis seguirlo en su canal de YouTube. Gracias por la ayuda, pero mañana más y mejor. Sigue, el viaje de Bolivia continúa, más contenido, más videos. Eso Vamos es. a ver lugares interesantes. Y no te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.